Bueno, buenos días para todos y para todas. Damos la bienvenida a Harry Rojas. Eh, de antemano les agradezco el favor que han tenido de aceptar adelantar la videoconferencia ahora a las 7. Les comento que ando por Bucaramanga en una capacitación y que ahorita en la mañana tengo una exposición, entonces por eso pedí ese favor, porque me toca exponer el trabajo que estoy haciendo. La idea es explicar algo de AC, ¿ya? Un poquito de AC, pero también tengo un poquito de gripa. Y para comenzar a explicar esto, voy a sacar una, una fuente AC que se llama, perdón, se llama B-Cine, pero cine con S, no con C, ¿ya? Entonces, sacamos la fuente, vamos a ampliar para que la puedan ver. Y esta fuente la tenemos que configurar. Mm. Harley, ¿me escuchas bien? Sí, profe, estoy tomando una evidencia ahí para sacar la misma fuente de Proteus. No sé, pasa que como no tengo, estoy usando el micrófono de la computadora, no la diadema y eso, entonces, por eso pregunto. No, ahí se le escucha Eh, perfecto, profe. ok, entonces para configurar la fuente, damos doble clic y nos salen estos parámetros. El DC Offset, eh, estamos ahí de default, pero la amplitud sí tenemos que cambiarla. La amplitud, en la guía nos recomendaban que utilizáramos 110 voltios, pero el estándar en Colombia es 120 voltios. Entonces vamos a poner amplitud 120. Y la frecuencia, vamos a trabajar con la frecuencia de aquí de Colombia, la frecuencia del toma corriente, que son 60 Hz. Entonces aquí vamos a colocar 60. ¿Ya? Entonces esos dos parámetros hay que colocarlos. Y decimos, ok, en toda simulación tenemos que tener una tierra. Entonces me voy aquí a Terminal Mode. Aquí saco la tierra. Chrome. Entonces quiero que veamos algo. Voy a sacar aquí en Instruments. Voy a sacar un voltímetro AC. Y lo voy a conectar acá. Listo. Y le voy a dar Play. Entonces, como pueden notar, yo aquí en amplitud coloqué 120, pero el multímetro me está marcando 84. ¿Qué pasa? Cuando yo tengo AC, yo tengo dos tipos de señal. Yo tenía eso por acá y no lo veo. Esa cuestión de... y este, tengo que mandarles este otro archivo. No, este más bien es el que... Aquí, este archivo. Este es un voltaje sinusoidal o una corriente senoidal. Entonces, en esta onda,
nosotros vemos de que tenemos un pico, o sea, que es el punto máximo que alcanza la onda, ¿ya? El voltaje máximo. Pero también tenemos un pico negativo, ¿ya? A ese voltaje máximo, mucha gente le llama EM. La E se utiliza también para denominar el voltaje, ¿ya? Y la M viene de máximo, ¿ya? Y también tenemos entre pico y pico, tenemos el voltaje pico a pico, EPPP, voltaje pico a pico. Este voltaje pico a pico no se mide con multímetro. En electrónica tenemos otro elemento llamado voltaje. Perdón, tenemos otro instrumento llamado osciloscopio. Entonces voy a sacar aquí el osciloscopio. Alguien está pidiendo entrada. No. Sí. Admitir todos. Damos la bienvenida a Jonathan, a Oscar, a Diego. ¿Ya? Entonces, saco el osciloscopio y voy a conectar. Este osciloscopio tiene 4 canales. Voy a conectarlo acá. Voy a prenderlo y bueno, el manejo de osciloscopio es otro tema. Pero ahorita voy a cuadrar esto. Voy a cursores y no sé si alcanzan a apreciar bien, porque esto sí no lo puedo ampliar. Cuando pongo el cursor ahí en el pico, ahí está marcando 118, debe marcar 120. Creo que es difícil a veces, ahí está, 120 voltios. Entonces, el osciloscopio me mide el voltaje pico, mientras que el multímetro me mide otro tipo de voltaje que se conoce como voltaje RMS, ¿ya? Entonces, cuando yo mido en el tomacorriente 120 voltios, esos 120 voltios los estoy midiendo con el multímetro. Quiere decir que el voltaje pico es superior. Entonces, aquí vemos en esta parte cómo sacar el voltaje RMS. Aquí está. Es el voltaje pico sobre raíz de 2. O sea, si yo invierto esto, o sea, si yo quiero sacar el voltaje pico, despejo acá, ampliar un poquito más, me queda que el voltaje pico es voltaje RMS por raíz de 2. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en la fuente que yo coloqué 120, ahí dice amplitud, quiere decir que amplitud significa es voltaje pico. Entonces no puedo colocar aquí 120. ¿Qué tengo que colocar? Tengo que colocar 120, que es lo que mediría el multímetro por raíz de 2. Entonces, estoy sacando aquí la calculadora. 120, raíz de 2 es 1.4142. ¿Bien? Entonces, 2 raíz por 120, eso da 169,7056. Entonces, siempre aquí en la amplitud
sería 169,7056. ¿Ya? Le digo OK. No es, aquí no acepta coma sino punto. ¿Ya? Parece que alguien quiere entrar. No veo, no sé qué suena. ¿Ya? Yo ya lo admití, Entonces, profe. Yo le estoy ayudando ahí. ¿cómo? Ya admití a las personas que están queriendo ingresar. Ah, bueno, gracias. Entonces, ya cuadré. Amplitud 169. Ahora, si yo mido, voy a ver que ahora en el multímetro sí me marca 120 voltios, que es lo que normalmente uno mide con el multímetro en el tomacorriente. Y acá, en el osciloscopio, si yo pongo acá el cursor, bueno, me está marcando ahí 168, 169, 170. ¿Sí? Entonces, ya configuré bien la fuente. Entonces, este es el primer paso. Saber de qué tengo en una señal senoidal, tengo un voltaje pico y tengo un voltaje RMS. Por aquí debe estar la figura. Bueno, no está, ¿no? Tengo un voltaje RMS, que el voltaje RMS, repetimos, es el voltaje pico sobre raíz de 2. O sea, eso es aproximadamente el 70.7% del voltaje pico, aproximadamente. Entonces, tengo esos dos valores y aparte, en una señal senoidal o en un voltaje alterno, tengo un periodo. El periodo es lo que dura un ciclo. Esto que voy a dibujar aquí con el cursor es un ciclo. Esto de aquí. Desde donde comienza la onda hasta donde termina la onda. Eso es un ciclo. Ese ciclo tiene un periodo, o sea, un tiempo de duración. Entonces, eso es lo que se conoce como T1. Ese periodo se puede medir también entre cresta y cresta. Esa es otra forma de nombrar el pico. ¿Ya? Entre pico y pico o entre cresta y cresta también puedo medir el periodo. El periodo T1 debe ser igual al periodo T3 y debe ser igual al periodo T2. ¿Sí? ¿Y qué es la frecuencia? La frecuencia es la cantidad de ciclos en un segundo. Entonces, cuando yo configuré acá en la fuente una frecuencia de 60 Hz, lo que configuré es que esa fuente me haga este ciclo 60 veces en un segundo. Eso es lo que es la frecuencia. ¿Ya? Entonces, ya partiendo de ahí, tenemos que, bueno, estas otras cositas aquí. Eh, una onda, una onda se divide en grados también, ¿ya? Entonces, el pico más alto, decimos que son 90 grados, donde termina ese semiciclo, este le llaman semiciclo positivo, son 180 grados. El pico negativo son 270 grados y donde termina el semiciclo negativo son 360 grados. Eso también lo podemos llevar a radianes. Estos son grados, estos son radianes. Entonces, el pico positivo es pi medio, 180 grados es igual a pi. El pico negativo son 3 medios de pi y los 360 grados son
2pi. Y tenemos que aprender a convertir entre grados y radianes. ¿Cómo lo hacemos? Aquí están las ecuaciones que van a ayudarnos a hacer esto. Un radián es igual a pi sobre 180 por la cantidad de grados, y un grado es igual a 180 sobre pi por radian. Entonces, después van a ver cómo utilizar esta fórmula. Se habla en la señal senoidal, se habla de una velocidad angular que es W. Bueno, no es una W, esa es una letra griega, ¿ya? Que es como la W. Esta creo que es omega, si no me equivoco, es la omega minúscula. La omega mayúscula es el símbolo de ohmios, ¿ya? Es igual a 2pi sobre el periodo. Entonces, o como 1 sobre el periodo es igual a frecuencia, entonces yo puedo decir que la velocidad angular es 2pi por frecuencia. ¿Cómo representamos el valor de una onda senoidal? Lo representamos de esta manera, o sea, AM por el seno de WT, donde AM es el valor pico de la onda. Ya sabemos que cuando me dicen M es máximo, entonces amplitud máxima, ¿sí? Entonces, esa es la función senoidal básica, y si yo quiero matemáticamente representar esto, entonces tengo que utilizar esta fórmula de aquí. AM igual a seno de W. Entonces, pero como nosotros vamos a hablar es de corriente y voltaje, ¿ya? Entonces, si voy a hablar de corriente alterna, eso tiene que ser con minúscula, que no se me confunda con la corriente continua, que se representan con una I mayúscula. Entonces, en un circuito, por ejemplo, este que era con voltaje continuo, ¿sí? Es una fuente continua. Entonces, si nosotros miramos, I mayúscula, ¿sí? Y no era porque era la I total, sino que, entonces I mayúscula, ¿sí? Corriente en R2, corriente en 4, I mayúscula, ¿sí? Pero si hablamos, espero no haberme equivocado acá en el circuito. Aquí debería ser I minúscula, ¿no? Pero mira, aquí sí la represento, ¿ya? Vamos, si no, para corregir esto de una vez, bueno, de una vez no, más luego y... Bueno, aquí alterno mayúscula, minúscula. Ya sé por qué aquí empleo mayúscula. Aquí empleo mayúscula porque aquí está en forma de fasores, y aquí está en minúscula porque esta es la forma matemática, ¿sí? Entonces, por eso hay mayúscula y minúscula. ¿Ya? Aquí sí me equivoqué. Aquí sí es minúscula. ¿Ya? Cuando es fasores, mayúscula; cuando es la forma matemática, minúscula. ¿Listo? Bueno, me toca corregir un poquito eso. Lo mismo el voltaje. E minúscula me representa un voltaje alterno, ¿sí? Entonces, ojo con eso. Yo puedo entonces realizar sumas algebraicas de impedancias cuando estoy en un circuito alterno. Ya no hablo de resistencia, sino hablo de impedancias, ¿ya? Y hay dos formas. Una es la forma rectangular. Tengo la impedancia X, tengo la impedancia Y.
Entonces, en este caso, digamos que C es igual a X más JY. Y tengo la forma polar para poder hacerlo, ¿ya? Que es con ángulos. Y puedo convertir de una manera a otra, ¿ya? Para convertir de forma rectangular a polar, Z igual a X al cuadrado más Y al cuadrado. Me están haciendo el favor de admitir yo aquí. Para encontrar el ángulo tangente de XY, o sea, veamos, tengo esta forma, ¿ya? Tengo esta forma y la voy a convertir a esta forma que tiene ángulo, ¿sí? Entonces, ¿cómo averiguo esta Z de aquí? Esta Z, este vector. Bueno, X al cuadrado más Y al cuadrado. Pero ¿cuál es X al cuadrado? Entonces, si yo me voy a la forma rectangular, X es lo que está en el eje X y Y lo que está en el eje J. A esos son esos valores. Y el ángulo, que sería este ángulo de aquí, lo saco de esta manera. Tangente a la -1 de Y sobre X. Y lo contrario, si quiero convertir de polar a rectangular, o sea, si tengo este valor, o sea, tengo Z y tengo el ángulo, y lo quiero llevar a la forma rectangular, entonces tengo que emplear estas formas aquí. X igual Z coseno de teta, Y igual a Z seno de teta. Son formulitas que nos van a ayudar a comprender, a utilizar los sistemas en AC. Entonces, bueno, aquí tengo ya un circuito resistivo en AC. Entonces, en AC no cambia mucho en los circuitos resistivos, ya que los resistores no me desfasan el voltaje ni la corriente. O sea, ¿sí? En los circuitos capacitivos y en los circuitos inductivos, sí hay un desfasamiento entre corriente y voltaje. Entonces, trabajar circuitos resistivos en AC es prácticamente lo mismo que en DC. O sea, si trabajo con el voltaje máximo, o sea, con el pico, entonces, corriente máxima, o sea, es el voltaje pico sobre el valor que tenga la resistencia. Y lo mismo, el voltaje máximo o el voltaje pico será igual a la corriente pico por la resistencia, ¿no? Entonces, aquí tenemos un circuito resistivo, ¿no? En este caso le coloqué apenas 16 voltios, ¿no? Entonces, miren de que en la amplitud, o sea, esto me lo saca el mismo software que utilicé, que es el eCircuit, era 16,97, pero el RMS 12. Entonces, miren, si hacemos la analogía con la que hicimos acá, con la fuente que le colocamos 120 voltios, tuvimos que colocar aquí en la amplitud 169, ¿ya? Para que en el multímetro me marcara 120, o sea, RMS. Osciloscopio, voltaje pico, multímetro, voltaje RMS. Entonces, ¿cómo sacamos la corriente? Ojo que la fórmula me la dan es con el voltaje pico, ¿sí? Entonces, voltaje pico, ¿sí? Amplitud sobre 10
Eso da 1,6970. Si la quiero llevar a la expresión matemática, recuerden que la forma de representar una corriente, un voltaje, es de esta manera: corriente máxima o amplitud o corriente pico, seno de WT, ¿verdad? Si lo quiero expresar de esa manera, entonces miren de que esta es la corriente máxima, 1,69. ¿Listo? Entonces, 1,69 seno de WT. Pero, ¿qué es W? W, aquí arribita está, que es 2pi sobre el tiempo o 2pi por la frecuencia. Entonces, si yo reemplazo W, tengo 2pi por frecuencia por el tiempo. Pero, ¿cuánto es pi? Entonces, el 2 lo sigo colocando. 2 por pi, 3,1416. Si usted busca en la calculadora, eso es. Y la frecuencia, bueno, ¿qué frecuencia de colocar la fuente? En este caso, la frecuencia que yo coloqué fueron 1K, o sea, 1000. Pero si usted va a trabajar con esta fuente, en esta fuente, digamos, usted configura una frecuencia de 60. Entonces, esta es la frecuencia. Usted tendría que trabajar, porque en la guía nos recomiendan es el voltaje del tomacorriente, ¿sí? Entonces, yo reemplazo la frecuencia que utilicé, entonces simplemente multiplico 2 por pi por 1000 y entonces eso me da 6283 por el tiempo, porque no lo he cambiado, y eso es amperio. Esto es para todo tiempo, o sea, pero si yo quisiera averiguar qué voltaje hay aquí en este punto E1 o qué corriente hay en ese tiempo uno ahí, ¿sí? ¿Qué corriente hay? Entonces yo voy a tener un tiempo, 10 milisegundos, 2 milisegundos, ¿sí? No, dependiendo del tiempo. Entonces puede ser hasta un segundo, ¿sí? Entonces, este tiempo en que yo quiero averiguar es lo que yo reemplazaría en caso dado acá en la T. ¿Ya? Entonces, si en algún, bueno, ¿cuál será el valor de la corriente en el tiempo 3 milisegundos? Entonces usted reemplazaría aquí los 3 milisegundos, multiplicaría en este caso 6283, a eso le sacaría el seno y lo multiplicaría por 1,69. Y eso daría la corriente en ese tiempo determinado. Entonces, por eso es esta fórmula, ya que la corriente alterna, como podemos ver en la gráfica, está variando constantemente. ¿Sí? Pregunta. Sí, claro. Entonces, este voltaje que tengo aquí, ya acepto la pregunta. Va a ser distinto al voltaje que tenga en este punto, va a ser distinto al voltaje que tenga en este punto, o en este punto, o en este punto. Puede coincidir de que si tomo este tiempo acá, me dé el mismo voltaje de este tiempo. Sí, porque lo puedo estar tomando y no hay problema. ¿Cuál es la pregunta? Es decir, que si no nos dan de pronto el tiempo queda sin determinado. Queda determinado así con la fórmula. Eh, Ok. eh, eh, eh,
a ese circuito, ¿sí? De manera, ¿sí? ¿Correcto? Ahí nos entendemos. Sí, profesor. Sí, ok. Entonces, bueno, aquí simplemente es una gráfica que tengo de el voltaje y la corriente. Entonces, ahí podemos ver que la corriente nos dio 1,69, que la amplitud era 16 según este circuito. Entonces, aquí podemos ver los valores, el voltaje 16 y la corriente 1,69. ¿Sí? Este software es chévere porque me da tanto los valores RMS como los valores máximos, ¿sí? Entonces, aquí están los valores máximos, lo que me representa la gráfica, lo que calculé, pero también me da los valores RMS. En este caso, el voltaje eran 12 y la corriente 1,20. ¿Ya? Entonces, bueno, aquí ya vemos un circuito, en este caso serie, ¿sí? Tengo en este caso la misma amplitud. Recuerden que la amplitud sería el voltaje pico. ¿Ya? Sigo trabajando con una frecuencia de 1K. Recuerden que usted entonces tiene que trabajar con una frecuencia de 60. ¿Sí? Tengo dos valores de resistores. De la Ya frecuencia ustedes con que saben. trabajan el sistema eléctrico, ¿no? 60 Hz. Sí, Ya, ok. con ese es que se trabaja. 60. Pero en electrónica, o sea, eso porque la guía nos dice que utilicemos ese valor. ¿Sí? Pero en electrónica tenemos una gran variedad de frecuencias con las que se trabajan. ¿Ya? Eh, si hablamos de las frecuencias de radio, de AM, que casi ya han ido desapareciendo, pero que algunas se mantienen, esas frecuencias van desde 530 kilohertz hasta 1600 kilohertz. Si hablamos de frecuencias, y esas son las frecuencias que se trabajarían dentro de un equipo de radio, de AM, ¿ya? Esas son las frecuencias que llegarían y con esas frecuencias se trabajaría. Si hablamos de frecuencias de FM, estamos hablando de 88 megahertz, 88 millones de hertz, 88 millones de ciclos en un segundo, 108 megahertz. Entonces, pero en la red eléctrica como tal, o sea, la que me va a alimentar el circuito, va a ser 60 Hz. ¿Listo? Un circuito resistivo, ya ustedes saben que estas dos resistencias se sumarían, ¿ya? Eh, Aquí lo que estamos haciendo ahorita en esta parte es trabajar con los voltajes RMS. Vamos a trabajar es con voltajes RMS y no con los voltajes pico, ¿ya? Entonces, si quiero trabajar con los voltajes RMS, que es lo que me va a medir el multímetro, debo convertir, ¿sí? A fasores. Debo convertir a fasores. ¿Y cómo convierto a fasores? Bueno, el voltaje, en este caso, el RMS, bueno, aquí por ejemplo me lo marca 12 grados, 0 grados, ¿sí? Pero si voy a trabajar es con amplitud, con el dominio del tiempo, entonces debo trabajar es con la fórmula que ya vimos ahorita, ¿ya? El voltaje de amplitud seno de 2pi por la frecuencia, por el tiempo. Entonces, son dos formas de representar las cosas con RMS y con dominio de tiempo.
Si el dominio de tiempo es con la amplitud, el pico. Y si voy a trabajar en forma factorial es con RMS. ¿Listo? Aquí lo dice. Lo más recomendable es trabajar en forma factorial y luego pasar los resultados al formato general. ¿Ya? Entonces, para trabajar en factorial, entonces ya no voy a hablar de resistencia, sino de impedancia. Entonces, la impedancia en un resistor es igual al valor del resistor grado cero, o sea, sin desfasamiento. O sea, no hay desfasamiento ni de voltaje ni de corriente y por eso se coloca 0 grados. ¿Sí? Entonces, como tengo dos resistores, entonces sería la impedancia de R1, el valor del resistor, 0 grados. Y la impedancia 2, el valor del resistor, 0 grados. Cuando las impedancias son iguales, las impedancias se pueden sumar tranquilamente. O sea, ahí no hay problema. ¿Ya? Pero cuando cuando el ángulo de desfase es igual, perdón, cuando el ángulo de desfase es igual. Pero si este ángulo es diferente, ahí ya no puedo sumar así de larín como dicen por ahí, sino que ya hay que hacer otro procedimiento. Entonces, como en este caso, están en AC, tienen el mismo grado de desfase, entonces puedo sumar 3.3, 0 grados, 4.7, 0 grados, 3.3 más 4.7 da 8 grados. 8 grados, 8 ohmios, con un desfase de 0 grados. Así fácilmente. Aquí este circuito me mide la impedancia. Y ahí me está diciendo que la impedancia 8. ¿Sí? Entonces, ahora bien, si ya tenemos la impedancia total, podemos averiguar la corriente total. El voltaje, bueno, no tiene desfase, entonces también es 0 grados, sobre impedancia 0 grados. Cuando ya yo voy a dividir, los desfases se restan. O sea, 0 grados menos 0 grados. Pero en otros casos, voy a subir un momentico. Acá, por ejemplo. Ya este es un circuito con capacitor, pero miren, aquí tengo 0 grados y aquí tengo 9. Tengo que restar, o sea, el de arriba menos el de abajo. Entonces sería 0 menos 90. Entonces eso daría positivo, daría 90 grados. ¿Sí? Entonces, esa operación siempre que estoy dividiendo tengo que hacerla. El de arriba menos el de abajo. ¿Listo? Ok. Y vamos aquí. Entonces, reemplazo 12 sobre 8, resto el desfasamiento. Entonces, 12 entre 8 da 1,5 sin desfase. Un desfase. Entonces, ya esta fórmula que tengo aquí
la llevo al dominio del tiempo. Entonces, recuerden que aquí está. ¿Cómo la llevo al dominio del tiempo? Este está en el RMS. Lo tengo que llevar a amplitud, al pico. Entonces, simplemente es multiplicar esto por raíz de 2. Entonces, y reemplazar seno de WT. Y sabiendo que W es 2pi por la frecuencia. Entonces, reemplazando todo eso, la corriente en el dominio del tiempo quedaría de esta manera. Entonces, esto lo mido con osciloscopio, esto lo mido con multímetro. ¿Sí? Y si ya tengo la corriente, entonces el osciloscopio me marca 2.12, ¿sí? Porque es con el osciloscopio, es dominio de tiempo. Apaguemos el micrófono, por favor. Y como ya tengo la corriente, entonces averiguo el voltaje. Entonces, voltaje en la impedancia 1, corriente, en este caso total, porque es un circuito serie, por la impedancia 1. Cuando están multiplicando, ¿sí? El desfase se suma. Entonces, cuando estoy dividiendo, el desfase se resta, y cuando estoy multiplicando, el desfase se suma. ¿Listo? Entonces, si aquí tuviera 60 grados, sería 60 grados más 0 grados. ¿Ya? Entonces, pero como estoy no hay desfasamiento, entonces es I total 0 grados por Z1, 0, y de voltaje en Z2, pues lo llevo al dominio de tiempo. ¿Ya? No es necesario que me represente todo en forma fácil y me puede hacer la simulación con multímetro. ¿Ya? En el multímetro deben dar estos valores sin ningún problema. ¿Nos entendemos hasta ahí? ¿Sí nos entendemos? Sí, Profe, señor. a mí se me cortó la última parte, no sé si a todos también. Bueno, en este archivo que estoy mostrando tanto la forma fasorial como la forma de dominio del tiempo. Y como lo que más usamos en la simulación es el multímetro, entonces estoy diciendo que no necesariamente usted en su informe me tiene que representar las dos formas. Con una sola forma, que puede ser la fasorial, que me la represente, es suficiente, ya que las simulaciones me las hacen con el multímetro. ¿Ya? Entonces, Ah, en el listo. archivo que yo envié, también están las dos formas. O sea, en el archivo de ejemplo, tanto la forma fasorial, bueno, aquí está la forma fasorial, como la del dominio del tiempo. ¿Sí? Pero miren que en el archivo que les estoy mostrando ya está explicado qué es cada cosa. Aquí en este ejemplo no, esto fue puro desarrollo, pero no hay nada explicadito, ¿sí? Entonces, ya si vemos esto ahora, vamos a ver, esto es forma fasorial. Y si ya vemos esto es forma dominio del tiempo. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasa con los capacitores? Bueno, aquí en este archivo se los voy a enviar. Me dan hasta las horas de la tarde para enviarlo. Bueno, hay circuitos paralelos, circuitos mixtos, todo en AC. Este archivo nada más es de AC. ¿Ya?
Están circuitos mixtos. Pero, ¿qué pasa con capacitores? Ya muestro. Aquí está. Un capacitor en AC presenta una oposición. Esta oposición se le conoce como reactancia capacitiva. ¿Ya? Y el valor de la reactancia, o sea, la oposición o la resistencia, que se lo quieren llamar de esa manera, al paso de la corriente alterna, está representada por esta fórmula. XC X es reactancia y C capacitiva. Reactancia capacitiva. Aquí es igual a 1 sobre WC. ¿Alguien me dice qué es W? A ver si están prestando atención. ¿Qué es W? La frecuencia que vimos arriba ¿Cómo? en La la fórmula. ¿Qué es W? frecuencia, W, es W, frecuencia por tiempo, W según el 2pi por frecuencia. 2 2pi tipos por de frecuencia. frecuencia. O 2pi sobre tiempo. ¿Sí? Recuerden que tenemos que hablar de frecuencia o tenemos que hablar de tiempo porque estamos en AC. ¿Sí? Entonces, si quiero averiguar la reactancia capacitiva, tengo que dividir 1 sobre 2pi por la frecuencia por el valor de la capacitancia. Circuito capacitivo, que la corriente va a 90 grados de voltaje. Por lo tanto, la impedancia ¿sí? Impedancia capacitiva es igual a la reactancia capacitiva con un desfase de menos 90 grados. Porque la corriente se adelanta 90 grados. Entonces, aquí tenemos un circuito capacitivo. Para sacar la impedancia, no me interesa qué voltaje hay en la fuente, sino qué frecuencia. En este caso, 1 kHz. Tengo un capacitor de 80 microfaradios. Entonces, si yo quiero averiguar la reactancia capacitiva, sería, reemplazo la fórmula 1 sobre WC. O sea, es lo mismo que 2pi por frecuencia por capacitancia. Reemplazo 2, el pi, 3.1415, la frecuencia, lo que me diga la fuente, 1000, y el valor de la capacitancia. Pero el valor de la capacitancia lo tengo que representar en faradios, en la unidad. No lo puedo representar en microfaradio ni en milifaradio, sino en faradio. Entonces, 80 microfaradios, si lo paso a faradios, es 0,00008. Entonces, multiplico esto de aquí abajo, eso me da 0,5026, divido 1 sobre eso y eso me da 1,9894 ohmios. Esa es la reactancia. Ahora, la impedancia, porque la impedancia es la que vamos a representar en forma factorial, sería 1,98, la reactancia, con un desfase de menos 90 grados. De esta manera, sacamos eso. Bueno, esto sí lo tomo de multisim. Él me saca esto por multisim. Él tiene una forma de simulación, ¿ya? Que se llama análisis en AC. Y si le pongo la variable, lo que hago aquí es dividir voltaje sobre corriente. Doy la frecuencia y me dice que es 1,98 con un desfase de
menos 90. Entonces, ahí está la impedancia del capacitor. Igualito. ¿Ya? Para ¿Ese averiguar solo la lo tiene corriente, ¿cómo? ese simulador solamente lo tiene o el Proteus también, profe? El Proteus también tiene análisis en AC, pero no te saca este cuadrito así, pero sí tiene análisis en AC, ¿ya? Pero son formas distintas de sacar la información, ¿sí? Entonces, me Ok. Pero gusta es más este porque de confiable. pronto, o sea, esta parte me gusta, disculpa, porque podemos ver los valores aquí que coinciden con lo que uno está calculando. ¿Listo? Sigue preguntando. Pero entonces es mejor utilizar el software de Multisim. Es más completo y más práctico. Ambos son completos y prácticos. Ya. Yo saco lo mejor de cada uno. ¿Ya? Ok. Miren que en este, aquí estoy utilizando eCircuit. ¿Ya? ¿Qué pasa aquí con, digamos, en el otro que yo saqué acá? No me decía la impedancia como tal. Bueno, me decía la impedancia, pero no me decía los grados. ¿Ya? En cambio acá sí puedo ver, digamos, que me saque el valor incrementa. ¿Ya? Sería jugar con Proteus, con Multisim, sería jugar con ambos y, y para el informe sacar lo mejor de cada uno. Sería mi recomendación. Entonces, para la corriente en un circuito capacitivo, sería voltaje total sobre la impedancia del capacitor. 12, el voltaje no tiene desfasamiento, sobre 1,98 menos 90 grados. Entonces recuerden, aquí se restó 0 menos 90. ¿Ya? Aquí fue 0 menos, porque tengo que restar, menos 90. Y usted sabe que negativo con negativo da positivo. Y 0 más 90 da 90. 90 ¿Ya? positivo. 90 positivo. Entonces, este es en forma factorial. Si lo quiero en forma del dominio del tiempo, recuerden que esto sería RMS y que eso lo tengo que multiplicar por raíz de 2 para llevarlo al punto pico, al valor pico. Por eso aquí es raíz de 2 por 6 punto y pico. Y reemplazo WT, que ya yo sé que es 2pi por frecuencia, y hago la operación respectiva. Listo. Entonces, aquí puedo ver eh, eh, voltajes y corriente en RMS, 12 voltios la fuente. Aquí dice 16, y pico porque es voltaje pico, ¿ya? Y la corriente 6,01, que es lo que nos dio en la parte fasorial. ¿Listo? Fasorial RMS. ¿Listo? Ahora, si yo colocar aquí el osciloscopio, bueno, colocar osciloscopio para medir corriente no es fácil. Pero si yo colocar aquí el osciloscopio para medir el voltaje, el osciloscopio me va a medir 16,97. Aquí está la gráfica, esta es también de Multisim. Y aquí vemos, me toca disminuir para... La roja es voltaje y la verde es corriente. Entonces, aquí podemos ver que la corriente se adelantó. Mire, comienza antes. Si llevara el punto acá,
la corriente está empezando antes que el voltaje. Entonces la corriente se adelanta al voltaje. Es lo que dice la teoría en un circuito capacitivo. La corriente va 90 grados adelante del voltaje. ¿Listo? Entonces, en la gráfica sí podemos ver que la corriente se adelantó, ¿sí?, al voltaje. ¿Cuánto nos dio la corriente? Bueno, aquí entonces, este es el punto 1, está en voltaje, sería Y1, ¿ya? Porque este es el eje de las X, entonces Y1, aquí Y1 me dice 16,94, ese es el voltaje pico. ¿Y cuánto es la corriente pico? Entonces, sería aquí en el punto 2, aquí está, esa sería Y2, pero acá en corriente. Entonces, Y2 aquí sería 8,55. Ahí está, 8,53. ¿Sí? La corriente pico. Entonces, ahí podemos comprobar que se cumplen las dos cosas, ¿no? Entonces, tanto con multímetro como, bueno, este no es un osciloscopio, este es una gráfica que uno saca, pero no es con osciloscopio. ¿Ya? Vemos los valores pico y entonces ahí podemos ver que está funcionando bien. Bueno, trabajar un capacitor en serie con fasores en AC, si el circuito es meramente capacitivo, tampoco tengo mucho problema porque las impedancias van a tener el mismo desfase. Y si tienen el mismo desfase, ya lo explicamos con los resistores, puedo sumar las impedancias sin ningún problema, ¿ya? Entonces, esta parte del circuito capacitivo en serie sería casi igual a resistores en serie porque las impedancias las trato igual, las sumo igual y hago las operaciones normal, ¿ya? Pero, paralelo, inductivo. Pero si ya tengo, digamos, este tipo de circuitos, tengo resistencia y capacitor, ¿ya? La cosa cambia un poquito. No mucho, pero cambia un poquito. Entonces, lo primero es sacar las impedancias. Entonces, averiguo la XC, que va a tener un desfase de 90 grados. Y la impedancia del resistor, ya sabemos que no tiene desfase, que es el valor del resistor con un grado de 0 grados de desfasamiento. Pero para averiguar la impedancia total, ¿sí?, ya no voy a sumar, ya no puedo sumar las impedancias como las hice en la resistencia serie o en las capacitancias series o en las inductancias series. Allá simplemente sumé porque todos tenían el mismo grado de desfasamiento. Ahora acá no. Acá el capacitor tiene, la impedancia del capacitor tiene un desfasamiento de 90, menos 90, y el resistor tiene 0 grados. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que utilizar
esta fórmula que tengo acá. Esto para averiguar la capacitancia total, que sería la impedancia del resistor al cuadrado más la impedancia del resistor al cuadrado más la impedancia del capacitor al cuadrado. Y para calcular el ángulo de desfase, tengo que utilizar esta de acá. Tangente a la menos 1 de menos ZC sobre ZR. Entonces reemplazo. Entonces, para averiguar la impedancia, 10 al cuadrado. El capacitor fue 15,91 al cuadrado. El ángulo, tangente a la menos 1, reemplazo los valores también. Se eleva al cuadrado, 10 al cuadrado da 100. 15,91 al cuadrado da 253,30. Aquí divido 15 entre 10 y por eso quedaría tangente a la menos 1 de menos 1,59. Luego sumo aquí 100 más 253 da raíz de 353. Aquí faltó todavía colocar tangente. Saco la raíz de eso da 18,79 y tangente a la menos 1 de menos 1,59 da menos 57,85 grados. ¿Ya? Entonces, de esta manera, cuando ya tengo impedancias que tienen un grado de desfasamiento diferente, toca emplear la impedancia con raíz cuadrada y para ángulo tangente a la menos 1. ¿No? Entonces, aquí podemos ver en el análisis en AC que la impedancia dio 18,79, un grado de fase de menos 57. Lo que nos dio aquí con la fórmula. ¿Sí? Entonces, ya la corriente total, bueno, lo mismo, voltaje sobre impedancia total, 0 menos 57, por eso después queda positivo, ¿sí? Y se divide 2 entre 18, eso da 0,63 amperios, se pasa a miliamperios, y después lo que hago es convertirlo al dominio de tiempo. Y aquí está la medición de la corriente, 638 miliamperios, ahí está, un grado de fase de 57. Ahí está. Después averiguo el voltaje en cada impedancia, lo mismo, y total por resistencia. Y aquí lo que yo le decía ahorita, ¿ves? Cuando estoy multiplicando las impedancias, aquí, se suman. ¿Ya? Aquí, en esta de aquí. ¿Ya? Las impedancias se suman. Entonces, la corriente tiene 57 grados y la impedancia, la corriente y la impedancia del capacitor menos 90. Entonces, si sumo 57 más menos 32. ¿Ya? Cuando lo quiero llevar al dominio de tiempo, sí tengo que tener en cuenta esto. Entonces, aquí dice más 57. Entonces, tengo que agregar ese al dominio de tiempo. Recuerden que el dominio de tiempo sería seno de WT. Hasta ahí. Pero le tengo que agregar a la fórmula final, entonces, seno de WT más el ángulo de desfasamiento. O en este caso de aquí abajo,
menos el grado de desfasamiento, ya te da menos 32. Entonces, por eso estas fórmulas de abajo ya tienen adicional el ángulo de fase que me da el voltaje o la forma fasorial de cada elemento. ¿Preguntas? ¿Preguntas? O sea, aquí podemos ver los valores en RMS. Porque no dio el voltaje en el capacitor 10,15. Aquí está 10. Estaba aquí arribita, ahí está 638 amperes. ¿Sí? Ahí están los voltajes en RMS. Y aquí están los voltajes o las señales con voltaje pico. Aquí B1 menos B2 viene siendo el voltaje del resistor, es en rojo. ¿Ya? Ahí está en el cursor 1, sería Y1. Aquí es 9,01 voltios. Entonces nos da el capacitor, el dominio del tiempo, ahí está 9,02. El voltaje del capacitor en el dominio del tiempo es 14,26. El capacitor es 2, aquí sería Y2, 14,3087. Y esta sería la corriente del circuito, que estaría, bueno, aproximadamente en el punto 1, Y1, 901 miliamperios. ¿Cuánto nos da aquí? Corriente en el dominio del tiempo, ahí está, 902 miliamperios. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Se durmieron? Mucha información, la cosa está pelúa. Uy, Profe, quedó ahí es detenida la tener en cuenta pantalla. las fórmulas, tener en cuenta las fórmulas. Sí, aquí es bastantes fórmulas. Y por eso digo, Fórmula. a veces la guía dice, no, simular. Entonces usted me hace esto ajá, y miren que ya es diferente de pronto nada más a medir resistencia. ¿Ya? Ahora, si usted mira esta parte de aquí, ¿verdad? El voltaje en pico es 16. Ahora, si yo sumara este 6, bueno, el voltaje pico no, el voltaje RMS son 12 voltios aquí. Si yo sumo esto, como lo hago con una resistencia normal, no me da 12 voltios. Me está dando casi 17 voltios. Ajá, ¿y cómo así? Si la fuente nada más bota 12 voltios. Sí, sí nos entendemos. O sea, aquí el comportamiento de los circuitos RC es diferente. ¿Ya? Y no me puedo confundir decir algo está mal, porque yo sí sé que está bien porque ya hice los cálculos. ¿Ya? Y esto mismo que pase en AC con RC, también va a pasar
con los resistores y los inductores. Entonces es lo mismo, lo que cambia es un poquito la fórmula. Bueno, la fórmula, si es un circuito RC en paralelo, entonces cambia que es 1 sobre la raíz de las impedancias. ¿Ya? Es lo que cambia si es paralelo. Y en los circuitos RL, la misma cuestión. O sea, tengo que tener en cuenta que en el inductor la corriente no se adelanta, sino que se atrasa. Entonces, la impedancia de los inductores es 90 grados, el desfasamiento. Mientras que en el inductor era menos 90 grados la impedancia. Aquí en el inductor es 90 grados, porque la corriente se atrasa. ¿Ya? Pero miren de ¿En que qué si es sistema, un perdón? circuito serie, ¿cómo? Le escuché entrecortado. ¿Se atrasa en qué? La corriente se atrasa con respecto al voltaje. Sí, En pero acá en el circuito, sí, sí, aquí, la corriente es la azul, ok, ¿sí? sí, Entonces, aquí podemos ver de que no están en fase. Entonces, el voltaje mientras el pico lo tengo aquí, digamos en este punto, aquí apenas tengo el 0 grados de la corriente, ¿sí lo ves? sí, Aquí apenas va a empezar la corriente, mientras que ya el voltaje va en el pico más alto. Entonces aquí la corriente se está atrasando con respecto al voltaje. sí. ¿Ya? Siempre toma valores más altos, me imagino, según el plano, No, porque en el eje de la X, no, es algo no, no, representativo no. nomás. Es representativo, Ok. no tiene que ver con los valores, Ah, ya, ¿ya? ya, ya. ¿Sí? Es representativo. Y tiene que ver con el comportamiento del componente, más no con los valores del componente. ¿Ya? Sí, ya, ya quedó claro. ¿Sí? Entonces, como aquí, por eso la impedancia 90. En el capacitor, la corriente se adelantaba, entonces era menos 90. ¿Sí? Es lo que cambia entre capacitor e inductor. Pero si miramos la fórmula para averiguar la impedancia total de un circuito RL en serie, sería la misma de un circuito RC en paralelo. La suma al cuadrado de impedancia, raíz cuadrada. Y el ángulo, la misma forma de sacarlo. Pero ya no va a ser con ZC, sino con ZN. O sea, varía la fórmula, no cambia la fórmula, sino varía es qué impedancia estoy utilizando. Y si hablo de un circuito RL en paralelo, miren que la fórmula sería igual a la de a un circuito RC en paralelo, en AC lógicamente, ¿sí? Porque es 1 sobre la raíz de los inversos, igualito que en el otro. Entonces, trabajar con capacitores e inductores, podríamos decir que es casi similar. Lo que nos va cambiando es el desfase entre uno y otro. Mientras en el inductor es 90 positivo, en el capacitor es menos 90. ¿Ya? Eh, bueno, aquí yo tengo una formulita para averiguar el ángulo de desfase. Vamos a verla acá en el capacitor, que no, aquí. El capacitor no la puse.
Sí, aquí la coloqué. ¿Cómo mide el desfase entre dos ondas? El ángulo de fase es el tiempo 2 menos el tiempo 1 sobre el periodo por 360 grados. Entonces, tiempo 2, vamos a ampliar. Tiempo 2, aquí tengo el tiempo 2, que sería x2. 667 micro. 667 micro, lo paso a segundo. ¿Ya? Tiempo 1. Aquí estoy tomando es en los picos de la señal. ¿Sí? Tiempo 1 sería x1. 256 micro. ¿Sí? Entonces, ahí está. Lo paso a segundo. Y este tiempo o este periodo es el inverso de la frecuencia. La frecuencia es 1 kHz. Entonces, el inverso sería 0,001. ¿Listo? Entonces, resto da eso, divido, da eso, multiplico por 360 grados y eso da el ángulo de desfase, 147. Pero me dice que como pasa de 180, como pasa de 90, perdón, pasó de 90, le resto 180. Eso da 32 grados. Ahí está la corriente, 32 grados. ¿Sí? Ahí está, corriente 32 grados. ¿Sí? Entonces, si tengo la gráfica, de esa manera puedo sacar el ángulo de desfase. Entonces, por cálculo, por simulaciones, tiene que coincidir todas las cosas. ¿Qué preguntas hay? Me comprometo a mandar este archivo adicional en horas de la tarde. Sí, es importante tener el archivo para uno volver a ver el video y ir Guiarnos bien. guiándose por Sí, la misma. este archivo es, como diríamos, un material de formación, pero ya ustedes tienen el archivo que yo envié de ejemplo de cómo deben enviar las cosas. Son dos archivos distintos, ¿listo? El primero que mandé es la forma de cómo va a ir el informe. Eso es lo que ustedes tienen que enviar como quien dice, ¿ya? ¿Listo? Pero este sería un material de formación, este que voy a enviar hoy. ¿Nos entendemos? Sí, doctora. Sí, señora. Ok. Ok. Y doctora, ¿Qué otra una pregunta hay? pregunta. Dime, Luis. Usted dice